Bueno, muy buenos días a todos. Mi nombre es Manuel Areco, soy el responsable del portfolio de maíz de Bayer para Cono Sur. Y básicamente, a lo largo de la presentación del día de hoy, vamos a hablar de maíz tardío, un planteo productivo que viene siendo protagonista a lo largo de los últimos años. Y yo les voy a contar básicamente por qué la elección de la genética va a ser un punto clave y fundamental para reducir el riesgo, asegurar el rendimiento y maximizar la rentabilidad del cultivo. Comienzo hablando de algunas cuestiones generales del mercado de tardío. En esta primera lámina podemos ver cómo a lo largo de los últimos años el área de maíz tardío se mantiene muy estable en el orden del 55% del mercado total de maíz en Argentina. Quizás un poquito más o un poquito menos, dependiendo de la fuente que consideremos, pero podemos asegurar que en líneas generales representa una porción muy importante. Y a la derecha lo que tenemos es la evolución del margen neto 2020 del cultivo por mes y comparado contra la campaña pasada. Claramente podemos ver cómo en esta campaña el número en dólares por hectárea viene subiendo y básicamente producto por una excelente expectativa de precios para el año que viene. Esto se da principalmente por una alta demanda de maíz desde China y una baja en los stocks esperados en Estados Unidos. Y si hacemos un comparativo rápido contra la campaña pasada, para este mismo momento del año los márgenes están muy por encima, un 15% más, y básicamente son los $405 que podemos ver en el gráfico de la derecha. Por lo tanto, y como conclusión, realmente el número de maíz tardío hoy en día es muy atractivo y es una excelente opción de inversión para la campaña actual. Sin perder más tiempo, me meto de lleno en las cuestiones agronómicas, que como les mencioné, para el caso de maíz tardío hay muchas a considerar, y acá tenemos un primer resumen de ellas y de las cuales vamos a estar hablando a lo largo de toda la presentación. En términos generales, en tardío se exploran ambientes más restrictivos, generalmente las siembras tardías tienen techos más bajos de rendimiento que las siembras tempranas y en algunos casos quizás pisos un poquito más altos, sobre todo en aquellas zonas que son climáticamente desafiantes, donde el productor básicamente con el tardío busca o trata de hacer coincidir el periodo crítico del cultivo con una menor probabilidad de estrés hídrico. Y esto ligado principalmente a un menor déficit de presión de vapor en la atmósfera. Y a su vez, el ambiente al que se expone un cultivo tardío se caracteriza por relativamente inferiores condiciones de radiación y temperatura, sobre todo en el periodo post-floración y de llenado de granos, que ya vamos a ver que esto puede tener distintos tipos de impactos. Respecto de estabilidad, este es un año donde en muchas zonas se pueden esperar precipitaciones menores a las últimas dos campañas, y en ese sentido la estabilidad es una característica que se destaca sobre todo en estos años restrictivos de oferta climática y ambientes de menor potencial. Por lo tanto, va a ser clave la elección de genotipos que se adapten a este tipo de condiciones ambientales quizás un poco más adversas. Y si hacemos un comparativo rápido con las últimas dos campañas, que realmente en términos de condiciones climáticas fueron muy, muy buenas y en donde los híbridos se destacaron principalmente por potencial de rendimiento, creo que en esta campaña particular la estabilidad y la capacidad de los híbridos de mantener el rendimiento va a ser un punto fundamental y el cual vamos a hablar a lo largo de toda la presentación. También quebrado el perfil agronómico de los híbridos, el ciclo, su madurez relativa, el perfil sanitario, principalmente la performance a mal de Río Cuarto y Tizón, son las otras cuestiones que vamos a tener que mirar y prestar atención en este tipo de planteos productivos de siembras tardías y que también vamos a hablar a lo largo de la presentación. Y por último, pero no menos importante, el manejo o las prácticas agronómicas. Ya vamos a ver que no alcanza con la correcta elección del germoplasma. Esto tiene que ir acompañado de un adecuado manejo de densidad, fertilización y protección del cultivo para maximizar el rendimiento. Y comienzo hablando de ambiente, rendimiento y estabilidad. Y como siempre decimos a lo largo de las presentaciones que damos en DECAL,
entender el ambiente o el rendimiento proyectado es fundamental, ya que el ambiente va a representar aproximadamente entre el 70 y el 85% del impacto del rendimiento del lote. Y abajo lo que podemos ver son mapas de rendimientos históricos, una serie de varios años, basado en la información de ensayos internos nuestros, ¿no? Donde tenemos una red de ensayos de más de 230 localidades, y en estos ensayos básicamente son sembrados con tecnología de productor, en siembras tempranas y en tardías, y en franjas de más de 300 metros de largo, donde de alguna manera caracterizamos agronómicamente a nuestros materiales y los evaluamos bajo el manejo tradicional del productor. Claramente en los mapas podemos ver cómo en las localidades de siembras tardías, el mapa de la derecha, crece la proporción de ambientes más restrictivos, con una mayor proporción de hectáreas con ambientes entre 60 y 90 quintales, mientras que en temprano, el mapa de la izquierda, generalmente exploramos ambientes de mayor potencial, con una alta proporción de ambientes por encima de los 120 quintales por hectárea. Y hacia la derecha, bueno, básicamente podemos ver esta misma información, pero representada en campanas de Gauss, donde podemos ver la media de rendimiento específica por campaña, y entre temprano y tardío, donde claramente en tardío se nota claramente que exploramos medias de rinde más bajas a lo largo de los últimos años. Por lo tanto, y como conclusión de esta lámina, en tardío el primer punto a considerar va a ser posicionar genotipos que se adapten y que tengan una buena performance a este tipo de situaciones y ambientes de menor productividad, y en ese sentido la estabilidad va a ser un punto clave a considerar. Ahora vamos a hablar de perfil agronómico o quebrado, y cuando hablamos de quebrado nos referimos al quebrado o a la rotura del tallo por debajo de la inserción de la espiga, una condición que generalmente se da cuando el cultivo alcanza la madurez fisiológica y que, bueno, que en algunas situaciones puede impactar el rendimiento notablemente, ¿no? Disminuyendo la superficie cosechable del cultivo. Básicamente una planta que se quiebra es una espiga menos que se cosecha. Y hay diferentes razones por las cuales se puede dar el quebrado, y entre ellas la variabilidad y la performance entre los genotipos, les diría que es una de las más importantes. Y esta variabilidad, a ver, se puede incrementar y quedar en evidencia, sobre todo con condiciones de estrés que pueda sufrir el cultivo durante el periodo de posfloración, ¿no? Y el llenado de granos, que de alguna manera hace que se tengan que removilizar mayor cantidad de reservas desde los tallos hacia la espiga. Eso debilita la caña y hace bueno, que esta pierda resistencia y se quiebre. Y esto es algo típico que puede suceder en condiciones de tardío. Sobre todo está asociado a una menor radiación y temperatura durante el periodo de llenado, ¿no? que básicamente afecta la superficie foliar de la planta y por ende la producción de fotoasimilados de la hoja y como consecuencia una mayor removilización del tallo hacia las espigas, ¿no? Hacia los órganos de destino. Así que bueno, como mencioné en tardío, este impacto se magnifica y se vuelve una característica muy relevante. Lo podemos ver claramente en la lámina, en los mapas históricos de quebrado y con sus respectivos colores, de acuerdo a los diferentes niveles. Tenemos más de 500.000 de hectáreas relevadas con niveles de alto riesgo, ¿no? Cuando me refiero a alto riesgo, quiero decir niveles por encima de un 10% de quebrado en un lote. Y con focos muy importantes, sobre todo en la provincia de Córdoba, como se puede ver en el mapa de la derecha. Y más hacia la derecha, lo que van a ver es un gráfico de barras, ¿no? Donde tenemos el comportamiento del portfolio de Decal frente a los principales híbridos del mercado de otras compañías. Y para poder evaluar este comportamiento, lo que hicimos fueron ensayos durante varios años, ¿no? Y consideramos el 10% de las localidades más afectadas para esta característica. Y claramente podemos ver cómo toda la nueva generación de híbridos de Decal presenta una altísima performance
frente a quebrado. Cuanto más chica es la barra, menor es el nivel de quebrado. Y para nosotros, esto no es casualidad, desde Cal ya hace algunos años que quebrado es lo que nosotros denominamos un trait primario de avance. Esto quiere decir que toda nuestra genética precomercial, a lo largo de los diferentes estadios de testing, tiene que presentar una excelente competitividad, o de lo contrario, no podrá avanzar a un estadio comercial. Toda nuestra nueva genética, como DK7272 o DK7330, y sumado a DK7210 y 7227, hoy en día son de lo mejor del mercado en cuanto a perfil agronómico defensivo, y creo que bueno, que el gráfico lo marca claramente. Hay muchas compañías que recomiendan bajar la densidad para mejorar esta característica, pero la mejor práctica que el productor va a poder realizar sin resignar rendimiento, claramente va a ser la correcta elección de la genética. Ahora voy a hablar un poco de ciclo. Y cuando hablo de ciclo me refiero a la madurez relativa de los materiales, de los genotipos. Y las ventajas de ciclo generalmente se maximizan en tardío, ya que de alguna manera exponemos menos tiempo al cultivo a estas condiciones adversas que ocurren durante el otoño y el invierno, ¿no? Diferentes tipos de estrés abióticos y bióticos. Y en ese sentido, los ciclos largos potencian el quebrado, mientras que los intermedios y cortos lo reducen. En el cuadro de abajo lo que vemos son diferencias de humedad entre los genotipos de decal y contra los principales competidores. Cuanto más verde o azul es el color, mayores son las diferencias de humedad o más corto es el híbrido entre lo que nosotros denominamos el head, que es el híbrido que se encuentra en la columna, y el híbrido que se encuentra en la fila. Y básicamente estas diferencias de humedad pueden representar entre 1 y 2 puntos de diferencias de humedad entre los genotipos de decal y los principales competidores. Y además de lo que mencioné, ¿no? Respecto de la reducción del riesgo, básicamente por un menor nivel de exposición del cultivo, ciclos más cortos también pueden tener un impacto muy positivo en cuanto a lo que margen bruto se refiere. Primero, básicamente reduciendo los costos de secada. Hoy en promedio el costo de secada es alrededor de $3 por tonelada, ¿no? Entonces, si por ejemplo hablamos de un maíz de 10.000 kilos de rendimiento en promedio, esto puede representar hasta $30 por hectárea por punto de humedad. Y a su vez, aquellos ciclos más cortos, ¿no? Que nos permitan tener cosechas anticipadas, le permiten al productor acceder a mercados de maíz primicia, ¿no? Donde generalmente van a poder capturar precios de commodities más elevados. Ahora voy a hablar de perfil sanitario, de las dos enfermedades más importantes para prestar atención en los planteos de maíz tardío, y comienzo hablando de mal de Río Cuarto, una virosis endémica que es considerada como, les diría, la principal enfermedad de maíz dentro del área templada de la Argentina, que si bien puede ser errática a lo largo de los años, cada campaña que aparece causa pérdidas considerables en el rendimiento del cultivo de maíz. Y creo que como muchos de ustedes ya sabrán, es causada por un vector que es una chicharrita que infecta las plantas. Se puede ver claramente la chicharrita en la lámina a la izquierda. Y los síntomas característicos de estas infecciones pueden ir desde enaciones en el en vez de las hojas hasta producir el enanismo de la planta con entrenudos cortos, con deformación de hojas, con panojas atrofiadas, que básicamente hace que las plantas sean muy pequeñas y prácticamente improductivas. Y el riesgo de la enfermedad básicamente está asociado al tamaño de la población del vector y como consecuencia al número de vectores portadores de este virus. En el mapa que se encuentra a la izquierda podemos ver cuál es la zona endémica de influencia de la enfermedad, que está próxima a la localidad de Río Cuarto, y bueno, ¿no? Y también abarca todo el sur de Córdoba a San Luis, La Pampa y la zona maicera del oeste de Buenos Aires. En promedio, toda esta zona de influencia son más de 2 millones de hectáreas de maíz con un riesgo medio y alto, y muchas de estas hectáreas se siembran en planteos de siembra tardía.
A ver, acá un punto muy importante para mencionar es que la única práctica efectiva y comprobada para el control de esta enfermedad es la genética, ¿no? Básicamente la elección de híbridos con un alto grado de tolerancia a la enfermedad. No existe otra práctica efectiva para el control de mal de Río Cuarto. Y en la lámina también lo que pueden ver es la performance, ¿no? del portfolio de Decal a esta enfermedad, en una escala de susceptibilidad que nosotros medimos de 1 a 9, donde 1 prácticamente es resistencia o escape de la enfermedad, y 9 es sumamente susceptible al agente causal, que en este caso es el vector. Como pueden ver, todo el portfolio de Cal se encuentra por debajo de 3. Esto significa un altísimo nivel de tolerancia que nos permite posicionar a cualquier híbrido del portafolio de Cal en su zona endémica, sin ningún tipo de restricción y sabiendo que no vamos a tener ningún tipo de impacto elevado, ¿no? frente a esta virosis. Y esto tiene una razón de ser, y son casi 40 años de historia de la marca, como podemos ver abajo en la línea de tiempo, donde desde 1982 que establecimos un centro de investigación específico en las vertientes, departamento de Río Cuarto, y comenzamos a trabajar en la selección y en el mejoramiento de genotipos, incorporando genes nativos que son propios y únicos de nuestro pipeline de germoplasma, que le confieren a nuestros híbridos una altísima tolerancia a esta enfermedad. Y esto a su vez, todos los años lo testeamos en ensayos que son inoculados con el patógeno y en condiciones ambientales controladas para siempre ir seleccionando en ambientes de un altísimo nivel de presión. Bien, ahora voy a hablar un poco de tizón, y yo les diría que tizón foliar hoy en día es considerada como la enfermedad de mayor preocupación, ¿no? En cuanto a de mayor preocupación sanitaria para los maíces de fecha de siembra tardía, ya que tiene más de 1 millón de hectáreas de maíz, ¿no? Con zonas de alto riesgo y con pérdidas de rendimiento muy, pero muy significativas. En promedio, por punto de incidencia de esta enfermedad, podemos tener pérdidas de rinde que oscilen entre 0,6 y 1% de rendimiento aproximadamente. Y si vemos en los mapas de presión históricos que se encuentran en la lámina, claramente el impacto se magnifica en fechas de siembra tardía, ¿no? Con muchas más zonas en rojo y con niveles de incidencia en muchas zonas que van por encima del 10%. Estas condiciones sobre todo las venimos observando en el norte de Córdoba, en Santa Fe, en Entre Ríos y bueno, y en menor medida quizás en el NEA. Esto básicamente sucede porque el desarrollo del cultivo en tardío ocurre bajo condiciones que son muy propicias para el desarrollo de tizón foliar. Y estas condiciones principalmente son periodos prolongados de mojado foliar y temperaturas moderadas que van en el orden entre los 17 y los 28 grados centígrados. Y respecto del manejo de esta enfermedad, si bien podemos recurrir al control químico con fungicidas, un punto fundamental dentro de la estrategia de manejo es conocer el comportamiento diferencial que tiene cada genotipo. Hay una amplia variabilidad en cuanto a la performance y a la tolerancia a esta enfermedad por parte de los diferentes híbridos que se encuentran en el mercado, ¿no? Y en el caso particular de Decal, podemos ver en la escala de susceptibilidad cómo todo nuestro portfolio también tiene una excelente performance. Al igual que como mencionamos en Río Cuarto, también para tizón contamos con la incorporación de genes nativos propios de nuestro pool de genética que garantizan un altísimo nivel de tolerancia, que le confieren un altísimo nivel de tolerancia a nuestros híbridos. Y esto básicamente nos permite poder sembrar cada híbrido de cal en las zonas de mayor nivel de presión, temprano, tardío, sin restricciones. Como decía el título de la charla, tarde o temprano, temprano, tardío, siempre de cal. Bueno, hasta ahora hablamos de la importancia de la elección de la genética, pero bueno, obviamente todo esto tiene que ir acompañado con un correcto manejo de prácticas agronómicas, ¿no? Que
básicamente nos va a permitir optimizar la performance de los productos y en ese sentido la densidad de plantas y la fertilización quizás son dos de las variables de mayor impacto que pueden tener en el rendimiento proyectado. A ver, particularmente cada híbrido de nuestro portafolio responde de una manera distinta a la densidad y a la fertilización nitrogenada, ¿no? En función del ambiente en el que nos encontremos. En los gráficos podemos ver las curvas de densidad y fertilización específicas y por cada híbrido para cada ambiente productivo. Por ejemplo, si nos paramos en un ambiente estimado de 5.000 kilos por hectárea, podemos tener hasta 20.000 plantas de diferencia en la recomendación de densidad, ¿no? O 38 kilos de nitrógeno por hectárea de diferencia entre híbridos. Por lo tanto, a ver, el mensaje que les quiero dejar acá es que es muy importante explorar y entender, ¿no?, estas interacciones entre genotipo, densidad y fertilización nitrogenada para cada ambiente productivo en particular. Y ustedes seguramente me dirán, bueno, ¿cómo puedo hacer para obtener toda esta información? Y a ver, toda esta información, todas estas curvas y muchas más recomendaciones, nosotros las tenemos de forma disponible y de libre acceso para todos los productores en www.cultivio.com, la plataforma técnica de CAL, donde van a poder encontrar esta información y muchas más recomendaciones de la marca. Abajo a la derecha se encuentra la página de Cultivio para que puedan ingresar. Y ahora ya por último les quiero dejar algunas recomendaciones de híbridos para el mercado de maíz tardío, ¿no? Sobre todo en zona templada. Si bien, como les mencioné, todo nuestro portfolio se puede posicionar en fechas de siembra tardía, estos tres híbridos, ¿no?, son tres excelentes opciones que de alguna manera combinan un excelente nivel de rendimiento y estabilidad en los ambientes que vamos a explorar en maíz tardío y a su vez vienen acompañados de un perfil sanitario y agronómico que realmente es sobresaliente. Y bueno, y comienzo hablando por 7210, ¿no?, que es el híbrido que se encuentra en el medio. No vale la pena hablar o mencionar mucho este híbrido, ya que seguramente la audiencia lo conoce muy bien, es el híbrido más sembrado del mercado a lo largo de los últimos años y habiendo mostrado un excelente nivel de competitividad y estabilidad frente a diferentes situaciones de lote a lo largo de los años. A la izquierda tenemos DK 7227, que sin duda una de las principales características de este híbrido es su estabilidad y la capacidad de fijar granos y asegurar el rinde en condiciones muy adversas de producción. Y hacia la derecha tenemos un nuevo lanzamiento 2020 que es DK 7330, que básicamente les diría que combina todos los atributos necesarios para poder posicionar el híbrido en el mercado de tardío. Rendimiento, estabilidad en ambientes restrictivos, un perfil agronómico muy bueno y un perfil sanitario que es de lo mejor que vamos a encontrar en el mercado. Bien, hasta ahora todo lo que hablamos de genética y manejo durante el cultivo de tardío muchas veces se puede ver afectado por factores climáticos extremos que un productor no puede manejar y básicamente pueden ser encharcamientos, heladas y granizos. Y por esa razón, y nosotros desde DECAL contamos con una garantía de resiembra hace más de 10 años, que es el programa Cultivar, y que de alguna manera completa todo este paquete de seguridad que ofrece la marca. Básicamente el programa Cultivar es una garantía de resiembra donde nosotros le reponemos las bolsas a todos los clientes de DECAL en caso que tengan que resembrar sus lotes por granizos, encharcamientos o heladas. Y como les decía, bueno, de alguna manera para nosotros es muy importante contar con este programa porque completa todo el paquete de seguridad que ofrece la marca, desde la genética, el manejo y por último esta garantía de resiembra. Ya para ir cerrando la charla,
les quiero dejar un solo mensaje, que básicamente es el mismo que repasamos a lo largo de toda la presentación, y es que en Tardío la elección de la genética es clave para asegurar el rendimiento y maximizar la rentabilidad. Y en ese sentido, Decal cuenta con una propuesta integral muy competitiva entre su portafolio más su garantía de resiembra, el programa Cultivar, que de alguna manera nos va a permitir asegurar el rendimiento a lo largo de todo el ciclo de cultivo. Por eso nosotros siempre decimos que Decal siempre rinde. Así que muchas gracias a todos y les deseo una excelente campaña de maíz tardío.